7:16 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al general Alexander Le Boyer del Ejército Ecuatoriano. Hoy está en servicio pasivo. Él ha tenido una larga trayectoria. Primero partamos de un hecho. Tuvimos el gusto de conocer a su padre, al general Richelieu Le Boyer, que también estuvo en el conflicto del Paquilla, Machinasa y Mayaicu en el año 81 con el Perú. Y luego, coincidentemente, el general Alexander Le Boyer también estuvo en el conflicto del Cenepa, que precisamente este mes de enero se cumplen 30 años de esa gesta heroica de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, a las que seguimos de cerca. Estuvimos en febrero del 95, entramos precisamente a Tiguinza, curiosamente la víspera de cuando se produjo la muerte en el sector de El Maizal. Al día siguiente que entramos, con algunos colegas como Alfonso Espinosa de los Monteros, Diego Oquendo, entramos la víspera de lo que fue la matanza en El Maizal, donde murieron 13 soldados ecuatorianos. El general Le Boyer estuvo allí. Quisiera empezar con este tema para recordar parte del registro histórico ecuatoriano de lo que debe constituir orgullo del Ecuador en sus Fuerzas Armadas. General Le Boyer, ¿usted era mayor en esa época? Recuérdenos. Buenos días, licenciado, y por tu intermedio, lógicamente, saludar a la colectividad y desearle, por supuesto, un buen año. Sí, pues estamos festejando 30 años de la victoria militar del Alto Cenepa y ya son 44 años del conflicto que usted lo enunció de 1981 de Paquilla, Mayaicu y Machinasa, que fue muy importante porque ahí sacamos valiosas lecciones. Mijael Moncayo mismo era uno de los principales asesores de mi padre, y usted debe recordar que Perú no pudo, a pesar de que siempre esas eran las intenciones. Usted debe haber leído al general Edgardo Mercado Jarrín. Ellos siempre tuvieron intenciones sobre Galápagos. La tesis de la posesión territorial. Galápagos, el gas del Golfo en Guayaquil y lógicamente ingresar por la provincia del Oro. Eso no lo pudieron hacer como lo hicieron en el 41. Entonces se obtuvo valiosas lecciones positivas, experiencias, fin, que nos sirvieron mucho 14 años después del 95. Yo en el 95 ya era capitán y claro, asesorábamos al mando. Yo estaba en esa unidad donde fue ¿En dónde estaba usted? Yo estaba con el Paz en Gualaquiza, sino que era comandante de una unidad de artillería. El empleo de artillería en selva era muy particular, porque no había casos históricos analizando conflictos históricos de otros países, otros escenarios. No se había empleado artillería en un ambiente selvático, pero a consecuencia del 81, digo yo, con lecciones muy positivas. Por ejemplo, ya teníamos en el 95 una importante red vial, carreteras, ya nos habíamos preparado. Usted sabe que en la década del 70, 80 nosotros se adquirió una importante cantidad de material para la fuerza terrestre, la fuerza aérea. Teníamos una importante material, aviones supersónicos, subsónicos, la fuerza naval, en fin, nos habíamos preparado 5 décadas para reivindicar el honor patrio de lo que nos sucedió en 1941. Entonces, en 95, nosotros recomendábamos al mando, y en ese entonces yo era capitán y muy acertadamente Mijael Moncayo accedía, nos escuchaba, y logramos introducir material de artillería antiaérea con cual derribamos 5 helicópteros peruanos. Yo mismo fui a dejar misiles y a oficiales voluntarios heroicos, soldados del ejército ecuatoriano, derribamos aeronaves. Pero también hubo la iniciativa de insertar al campo de batalla pues artillería de campo. Eso es muy complicado, pero ya teníamos las carreteras y logramos introducir al campo de batalla artillería de 105, artillería de 75 milímetros y un material bastante interesante, el material lanzador múltiple BM-21, con el cual cumplimos importantes misiones de fuego, y nosotros disparamos 16 días seguidos. Y a lo que usted hacía referencia, pues cuando ya estábamos en cese de fuego,
ataque traicionero de las fuerzas enemigas. Lamentablemente ocasionaron 12 y 13 bajas en el Maizal, y con autorización de Mijal Moncayo, pues esa noche nosotros dimos la represalia que correspondía, vengamos la muerte de nuestros valerosos soldados, y continuaron ya pocos combates en otros determinados sectores, pero yo creo que el empleo de todas las Fuerzas Armadas, un empleo profesional, el apoyo de la población, que deberíamos tomar ese ejemplo, unirnos todos en favor de una causa común. Esa fue la principal lección, digo yo, del 95. Le obligamos al presidente Fujimori, frente a la incapacidad de sus Fuerzas Armadas, que no pudieron cumplir sus objetivos estratégicos, su misión. Nosotros le obligamos al presidente Fujimori a sentarse en una mesa de negociaciones. Usted recordará que entre Ecuador y Perú habían 13 impases. No solo era el problema entre Río Zamora y Río Santiago, la divisoria de aguas. Nosotros tuvimos, como Estado, digo yo, errores. Quizás usted debe recordar la infinidad de tesis, inejecutabilidad del protocolo de Río de Janeiro, el pacto de caballeros, el arbitraje papal, en fin, algunas tesis durante muchos años, inejecutabilidad del protocolo de Río de Janeiro. Pero Perú solo manejaba una sola tesis, la vigencia del protocolo de Río de Janeiro. Entonces esos fueron los errores que nosotros, a Dios gracias, se invirtió en defensa, se adquirió importante material, que es lo que estamos y debemos mantener, invertir en seguridad y defensa. Caso contrario, no podremos salir de estos complicados temas. Entonces, sí, pues yo quisiera aprovechar esta prestigiosa radio para saludar a esos heroicos combatientes, no solo el 95, del 81 y los pocos que todavía sobreviven del 41. Ellos entregaron, digo yo, todo, e inclusive algunos entregaron la vida para que nosotros podamos vivir en paz, y se logró, claro, ganar la paz, a pesar de que nosotros obtuvimos una contundente victoria militar. Los países amigos, garantes, mal llamados garantes, no nos ayudaron, si cabe el término, a pesar de que nosotros siempre tuvimos la razón, y pusieron el límite por donde usted sabe, por donde va el protocolo de Río de Janeiro, pero fue... Lo que ganamos es la paz. Hoy los dos países, Ecuador y Perú, somos muy buenos vecinos y vamos avanzando con tantos problemas complicados. Entonces, un saludo de respeto, admiración a los combatientes del 95, del 81, que entregaron todo, inclusive 33 bravos soldados que perdieron la vida para que nosotros podamos estar viviendo en paz y desarrollarnos, licenciado. Siempre fue importante la consecución de la paz, más aún luego del sacrificio que hubo que hacerlo en la diplomacia, lo que se ganó en el terreno del campo de batalla. Pero para pasar a otros temas, usted operativamente estuvo en Gualaquiza, en la parte de Cóndor Mirador, cuando se dispararon misiles. Usted nos decía, se bajaron unidades aéreas peruanas, pero también hubo un misil que casi le llega a Fujimori, que estuvo en esa zona de combate. Sí, eso fue una anécdota bastante interesante. Un error del presidente peruano. Por su nivel, él no debía haber ingresado al teatro de operaciones. Un error. Él quiso emular lo que había hecho el presidente Belaúnde Terra en 1981, que ingresó al falso Paquisha. Entonces él también creyó que podía hacerlo, pero estaban ahí las tropas en combate, y él vio y sintió en carne propia lo que es el combate real, vio la cantidad de muertos, heridos. Yo tengo videos, están en las redes sociales, de cómo él jura vengar la muerte de sus soldados. Pero nosotros estábamos en posiciones ventajosas, teníamos mayor capacidad, mayor moral, y la supremacía de nuestras Fuerzas Armadas, el apoyo de la Fuerza Aérea, que hizo un gran trabajo, la Fuerza Terrestre, nuestros combatientes, nuestros heroicos combatientes de selva. Y claro, nosotros esa noche estábamos... recibimos la disposición de abrir fuego. Nosotros cumplimos 2 importantes misiones de fuego con lanzador múltiple BM-21, que no es artillería de punto, no bate un punto, bate zonas, 4 hectáreas. Y claro, nosotros disparamos muy próximo donde se encontraba el presidente el presidente Fujimori. Y claro, se esperaba la respuesta. El otro día del Perú. Hizo sacarle a Fujimori rápidamente. Hubo amenazas a través de embajadas de otros países de que iban a generalizar la guerra, pero nuestras Fuerzas Armadas ya estaba ocupado el dispositivo. Mijal Moncayo muy hábilmente ya tenía ocupado el dispositivo defensivo en todas las provincias del Oro, Loja, en fin. La Fuerza Naval también estaban listos y atentos. Entonces el presidente Fujimori vio que
no tenía la capacidad de reaccionar, no tenían la capacidad. Nosotros teníamos, estábamos en otras situaciones superiores y claro, casi Dios no permitió eso, pero íbamos a dar de baja al presidente Fujimori. Imagínense el problema que hubiera. Y usted estuvo al frente estábamos ahí justo en esos días disparando el material de artillería. Unas experiencias inolvidables que hoy recordamos y que se lo hizo gracias al trabajo profesional de todas las Fuerzas Armadas y más aún de esos 33 héroes que perdieron la vida, licenciado. Bueno, eso es parte de la historia para demostrar lo que han hecho las Fuerzas Armadas. Quisiera pasar al otro tema que preocupa y ha sido un actor principal, el general Alexander Le Boyer, cuando fue encargado por su trayectoria en la tarea conjunta en Esmeraldas. Y hay que decirlo, a través del tiempo se logró controlar Esmeraldas, lo que no ha sucedido, por ejemplo, el Cantón Durán, la provincia de Manabí y otros territorios del Ecuador. Luego hablaremos también del tema de la dirección de la jefatura en el Comando de Operaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas en el Comaco, a raíz del conflicto armado interno hace un año. Pero en Esmeraldas, ¿cómo fue esa tarea? Usted estuvo al frente para controlar algo que era incontrolable en Esmeraldas. Sí, licenciado, pues usted debe recordar que los problemas nacieron hace algunos años atrás, cuando se abrieron las fronteras, en fin. Yo llegué con el PAC allá a Esmeraldas en junio de 2022, tuve un año, 3-4 meses, y hubo la decisión del ente político, la decisión del mando militar, y me asignaron esa grave responsabilidad de conducir las operaciones con una fuerza de tarea conjunta Esmeraldas, con unidades del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, y se declaró a la provincia de Esmeraldas una zona especial de seguridad por los difíciles problemas que teníamos ahí. Ustedes recordar que la posición estratégica de Esmeraldas, colindando con Colombia, la salida al mar territorial, la tercera, cuarta ciudad y provincia más olvidadas, muy pobre, altos índices de delincuencia, de muerte violenta, en fin, era un problema. Súmele eso, muchas amenazas, como la presencia pues de grupos ilegales armados de las disidencias de las FARC que se cruzaban a nuestro país, la delincuencia común, la delincuencia organizada, la minería ilegal ahí en Esmeraldas, la provincia verde. Cuando uno sobrevuela esa provincia nos daba mucha pena, es una minería criminal. Hay unos 8 ríos que están contaminados sumamente. Transporte de armas, munición, explosiva, la corrupción, en fin, en ese entonces había muchas amenazas que afectaban el normal desenvolvimiento y el desarrollo de esa querida provincia, y una provincia que lo tiene todo: turismo, comercio, gente aguerrida, gente muy valiosa. Nuestra población de Esmeraldas es muy trabajadora, grandes deportistas, intelectuales, artistas, en fin, pero lamentablemente siempre ha sido olvidada por autoridades locales. El Estado no se ha hecho mucho presente, en fin. Entonces se organizó el trabajo, gracias a Dios, con la colaboración de Fuerzas Armadas muy profesionales, y ahí estaban personal de la Infantería Aérea que hacen trabajos sumamente profesionales y lo hacen muy bien, la Fuerza Naval, la Fuerza Terrestre. Empezamos a trabajar coordinadamente, nos unimos con la policía y empezamos a tener muy buenos resultados. Usted recuerda que habían barrios en ciertas ciudades, en ciertos cantones, en Esmeraldas, en Quinindé, en Río Verde, en San Lorenzo, bien complicado, áreas rojas o peligrosas que no podía ingresar la policía. Tuvimos que ingresar con Fuerzas Armadas, operaciones bien planificadas, con inteligencia, reconocimientos, porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos, porque usted sabe que conflictos de esta naturaleza son bien delicados, y logramos liberar, si cabe el término, eso, la Guacharaca, Santas Vainas, Codesa, en fin, varios peligrosos de la ciudad de Esmeraldas, y poco a poco obtuvimos muy buenos resultados, un importante trabajo de inteligencia. Teníamos, o se tiene, las operaciones coordinadas con Colombia. Hacíamos unas operaciones de espejo, de tal forma que los delincuentes, los disidencias de las FARC y los grupos delincuenciales organizados acá en el Ecuador no puedan maniobrar libremente. Entonces coordinamos con Colombia, hicimos unas muy buenas operaciones. Ustedes recordar que los carteles mexicanos,
Jalisco Nueva Generación y el cartel de Sinaloa apoyan pues a estos bandas de delincuentes también de Colombia. Había el Frente Oliver Sinisterra, la Columna Móvil Uriel Rondón, y ellos apoyan también a nuestros grupos delincuenciales. En Esmeralda son los tiguerones que ya han sido neutralizados, los gángsters, en fin. Entonces fue un combate duro. ¿Cómo controlaron, general? Nosotros, con información de inteligencia, coordinando con las unidades levantadas de Fuerzas Armadas, coordinando con la policía, y nos unimos pues con ciertas autoridades seccionales, alcaldes, ciertos cantones, la prefectura, la gobernación. Había algunos, no quiero utilizar estos términos, pero autoridades locales que no ayudaban en nada. Pero otras autoridades, nos acercamos mucho a los jueces, a la judicatura. Yo recuerdo, lamentablemente, un 5 de marzo, en un combate en San Lorenzo, le mataron a uno de nuestros clases, que también los policías y militares también tenemos derechos. En un combate perdió la vida un valeroso combatiente, Cabo Intriago, perdió la vida, y juramos localizarlos. Nos demoramos en esos barrios bien complicados de San Lorenzo, localizarles a los delincuentes que los mataron, operaciones muy bien realizadas, y les logramos detener. Los llevamos ante la justicia, pero la corrupción, los malos jueces, a los pocos meses los liberaron y los soltaron. Insistimos, yo mismo firmé la acusación particular. Demostró que fueron los asesinos de... Los logramos capturar, y hoy están sentenciados a 25 años de prisión, pagando por el asesinato a un valeroso soldado que entregó la vida para que Esmeraldas y el país pueda vivir en paz. Esperemos que no salgan libres, esperemos que la justicia cumpla, pero los militares, las Fuerzas Armadas, entregamos la vida de nuestros valerosos soldados, gente muy profesional, y todos realizamos un trabajo coordinado. Nos unimos ciertas instituciones, el ECO 911, la seguridad en las ciudades, las cámaras, la prefectura, los gobernadores también, la presencia del Estado. Usted debe recordar que había esos programas de llevar el Estado a las fronteras, claro, porque cuando fronteras vivas que se habló. Uno recorre... En un estado abandonado en la frontera. Nosotros tenemos la fortaleza de recorrer el país. Yo me retiré con 38 años de oficial y tengo 7 de cadete, 45 años vistiendo el glorioso uniforme de las Fuerzas Armadas y del Ejército en particular. Nosotros recorremos el país, conocemos las debilidades y fortalezas de cantones, de ciudades. Da gusto ver a unas ciertas ciudades que han progresado, han avanzado, pero hay ciertas poblaciones, ciertas localidades que no avanzan, que hay mucha corrupción, y Esmeralda es una de esas, lamentablemente olvidada, y no hay salud, no hay educación, en fin. Entonces, Fuerzas Armadas. Y se ha habido recursos del presupuesto, porque hemos seguido de cerca. Hay, por ejemplo, en Esmeraldas, lo sabe el general, la fuente del recurso hídrico, en San Mateo. Hay la tubería que se puso hace unos 6-7 años, pero no hay el servicio permanente. Eso es mala gestión administrativa de los gobiernos autónomos descentralizados. Así es, y es una pena, pues. Entonces a nosotros siempre nos preocupó eso, y yo, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, lógicamente las unidades de los soldados muy profesionales, hicimos un buen trabajo, y a mí me relevó el general Rodríguez, que hizo un excelente trabajo, siguió con esta tarea dura de enfrentar, combatir y neutralizar a estos grupos delincuenciales organizados. Yo considero que la provincia de Esmeralda está controlada. Siempre será necesario, licenciado, que esté el Estado ahí, pues se necesita inclusión social, se necesita trabajar en la juventud para que no se desvíen, salud, educación. Obra de los gobiernos autónomos descentralizados, que es fundamental. Afirmativo, por caso contrario tendremos que seguir retomando esas provincias, y esperemos que no suceda eso, pues. Sí, se realizó un trabajo importante cuando yo estuve al mando de la Fuerza Tarea Conjunta Esmeraldas, y que yo siempre agradezco a ciertas autoridades y sobre todo a nuestros heroicos soldados que todos los días arriesgan la vida en estas delicadas misiones, licenciado. En esas tareas permanentes que hacía usted al frente de la Fuerza Tarea Conjunta en Esmeraldas, ¿cuánto cree que ha afectado el que el Ecuador en su momento decretó el ingreso con la ciudadanía universal? Incluso hay una ley que ampara. ¿Esto no ha afectado el ingreso con facilidad a territorio ecuatoriano? Sí, pues lamentablemente usted sabe en qué gobierno específicamente se abrieron las fronteras norte y sur.
Nosotros tenemos la revolución ciudadana, el correísmo, quiero decir. Lamentablemente ingresaron ciudadanos de otros países, muy gente valiosa, pero también ingresaron de los otros. Carambas, disculpe que yo diga esto, malos elementos colombianos, venezolanos, haitianos, que no vinieron a aportar, vinieron a delinquir y vinieron a enseñar todo el tema del narcotráfico, y se abrieron las fronteras. Y por la posición privilegiada que tiene Esmeraldas, esa provincia se complicó. Entonces, de ahí la necesidad de lo que yo digo, que esté siempre presente el Estado en las fronteras, lo que usted dice, las fronteras vivas. Si no hay salud, no hay trabajo, no hay inclusión social, los que menos recursos tienen se verán tentados por el mal del narcotráfico, y es lo que sucede en Esmeraldas. Y usted recuerde, hoy que ha estado ya en la mesa, en la discusión, un niño de 14 años le mató a un clase de la policía. En Esmeraldas. En Esmeraldas. Las mujeres y los niños son captados fácilmente por estos grupos delincuenciales organizados por el crimen transnacional. Y eso hay que luchar, recuerde que estamos recién a un año del conflicto armado interno. Y claro, la gente ya quiere resultados. Lo que hay que rescatar es la decisión del gobierno valientemente de enfrentarlos, y ahí están las Fuerzas Armadas enfrentando y combatiendo todos los días, licenciado. A propósito de la incursión de los niños, hablaremos más adelante también de un error que hay que decirlo, así como destacamos el papel de Fuerzas Armadas, un error en el manejo de crisis y de los protocolos de lo que sucediera con los 4 niños de Guayaquil. Pero antes, general Alexander Rebolledo, usted pasó de la tarea conjunta, pasó a ser director de operaciones en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y hace un año se decretó el conflicto armado interno. ¿Cómo llegamos a esto? Sí, pues lamentablemente se fue escalando el accionar de los grupos delincuenciales organizados. Ya se tenía información de que esto iba a suceder. Lamentablemente no hubo todo el aporte del Estado desde hace muchos años atrás. Pero bueno, se dieron, ustedes recordarán, en 2022, 2023, la emergencia carcelaria. Contabilizamos como 11 masacres en diferentes cárceles, más de 400 muertos de los personal privado de la libertad. Un conflicto bien complicado en el interior de las cárceles, las mafias que estaban ahí presentes en las cárceles, de donde salían las órdenes para el cometimiento de delitos. Usted sabe que aumentó las muertes violentas, en fin. Y luego de haber intervenido por un año en las diferentes cárceles con la policía y Fuerzas Armadas, lógicamente amparados por decretos ejecutivos, quizás uno de los hechos que generó, pues, para tomar esta decisión, la fuga del famoso Fito, un líder de los grupos delincuenciales, ¿no? Con cierta complicidad de funcionarios que trabajan ahí, pues. Y esto recuerdo fue el 7 de enero. El 8 ya hubo inmediatamente un decreto declarando el estado de movilización, las Fuerzas Armadas. Nos movilizamos inmediatamente y comenzamos a incrementar el trabajo con la Policía Nacional en apoyo a la policía y al SNAI. Hicimos un trabajo importante, ya lo habíamos hecho años atrás, pero al otro día, pues usted debe recordar, el 9 de enero se toman el canal de televisión TC, y a esa fecha había indicios claros de que el terrorismo estaba ahí, gente secuestrada. Tuvimos más de 167 prisioneros, rehenes en 7 cárceles a lo largo de todo el país. Usted recuerda utilización de coches bomba, hubo personal con explosivos, hubo muertes violentas, amenazas de ingresar a unidades militares, inclusive atacaron a ciertos retenes de la policía. En fin, entonces el escenario estaba claramente de que eran grupos terroristas, se ratificaba que eran grupos terroristas y había que actuar inmediatamente. Yo recuerdo
tomar estas decisiones bien complicadas, hablábamos directamente con los comandantes de las unidades, recomendando, nuestro personal es muy profesional. Usted debe recordar que Fuerzas Armadas somos pioneros en respeto a los derechos humanos. Ustedes recuerdan las dictaduras de los años 70, el Cono Sur, donde se mataba y se violentaba los derechos. Aquí se decía dicta blanda. Dicta blanda. Nosotros somos unas Fuerzas Armadas muy profesionales. Yo mismo hemos estudiado los derechos humanos, el derecho internacional humanitario desde que soy cadete. Y somos unas Fuerzas Armadas muy profesionales, muy respetuosas de los derechos humanos. Aunque se han cometido errores, ¿no? Sí, ya vamos a hablar de eso. Errores que siempre existen, pues, ¿no? Entonces se analizó la situación. Hubo que hacer un redespliegue de efectivos, de unidades, de ciertas unidades especiales, de ciertos elementos blindados. Claro, ¿se creó el bloque de seguridad? Claro, se creó el bloque de seguridad. Y yo recuerdo, era un sábado 13 de enero, que ya se nos complicó mucho la situación y teníamos que ya ingresar. Pedimos, se dio partes, el mando, mi almirante Vela tomó la decisión, estuvimos con... ¿Ingresar a dónde? A las cárceles. ¿No? Recuerdo yo, estábamos ahí con la policía, inteligencia, en fin, tomar estas decisiones bien complicadas, porque usted sabe que un conflicto es con muertos y heridos, del un bando y del otro bando. Hicimos una importante operación, la primera cárcel, me recuerdo, fue la cárcel de Tungurahua. Estábamos con problemas en la cárcel del Oro, Cotopaxi, El Oro, Loja, en fin, pero hicimos una importante operación en la cárcel de Tungurahua con un trabajo profesional de nuestros soldados, una demostración de fuerza, y no hubo resistencia de los PPLs. Y al otro día, ustedes deben recordar que hicimos una incursión con nuestro personal militar en la cárcel a primeras horas de la madrugada, en la cárcel del Oro. Y así comenzamos, en definitiva, arriesgando mucho, con mucho tino, esta operación, y se logró rescatar a los 167 rehenes. Entre ellos estaban guías, más de 150 guías, funcionarios de la SNAI, inclusive había unos 2 o 3 policías que estaban tomados como rehenes. Entonces eran operaciones bien complicadas. No teníamos muchas unidades especiales para atender las 7 cárceles. Tuvimos que obtener personal especial de otras unidades, un redespliegue en menos de 3-4 días. Y gracias a Dios hicimos un buen trabajo, se logró rescatar, no hubo muertos esa ocasión. Los grupos delincuenciales vieron que nosotros estábamos decididos, y de hecho Fuerzas Armadas siempre estamos decididos a entregar la vida por nuestro país. Y a Dios gracias salió bien la operación. Usted debe recordar que estos decretos, especialmente el decreto ejecutivo 111, ya declaró el conflicto armado interno, y eso ya implicaba operaciones militares contra grupos terroristas. Ya no era lo mismo que estábamos viviendo meses o años atrás, donde nosotros hacíamos operaciones militares en apoyo a instituciones, a la policía, al SNAI. Hoy ya nosotros estamos conduciendo operaciones militares de ámbito interno, donde hacemos el uso progresivo de la fuerza, y si lamentablemente toca emplear la fuerza, eliminar a delincuentes, usted sabe que la policía y Fuerzas Armadas ya han eliminado a ciertos delincuentes contumaces. Y así hemos conducido las operaciones con mucho tino, se ha ido retomando. Usted sabe que existen 35 cárceles a nivel nacional, se logró poco a poco ir interviniendo en las cárceles, redesplegando con nuestros medios aéreos, con nuestros vehículos, redesplegando ciertas unidades especiales, y fuimos interviniendo una por una en todas las cárceles. Se intervino en todas las 35 cárceles y hemos mantenido estamos manteniendo físicamente algunas cárceles, las cárceles que son más conflictivas, que en términos generales, pues usted sabe que son las provincias del litoral, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, y acá en el oriente, nororiente, Orellana y Sucumbíos son provincias bien complicadas. Ahora el cantón de Durán. Entonces se ha ido interviniendo y manteniendo. Yo creo que se ha logrado mucho, ya no existen las masacres que había en años anteriores. Les hemos neutralizado a estos grupos delincuenciales organizados. Importantes resultados, vea lo que las Fuerzas Armadas y la policía ha hecho, la gran cantidad de droga. Eso es un golpe a la estructura económica de estos grupos delincuenciales importantísimo.
se ha localizado, se ha capturado y se les ha llevado a blancos de alto valor a las cárceles. Importantes blancos de alto valor han sido abatidos y capturados. La cárcel de La Roca ya está llena, tiene, recuerdo yo, como 80 celdas capacidad, y hemos introducido a los principales líderes de grupos de delincuencia organizado, están bajo rejas. Les hemos neutralizado, se les ha desarmado. Gran cantidad de operaciones. Mi almirante Vela, pues recién dieron un importante rueda de prensa donde resaltaban los logros de este año. Muy importante. Gran cantidad de armamento, munición, explosivos. Han hecho un trabajo por demás profesional nuestros. Efectivamente. Ahora, hablemos también de algo que es humano, los errores. Se han denunciado excesos militares y un ejemplo de ello es la desaparición de los 4 niños de la Prosperina de Guayaquil, cuando realiza un operativo miembros de Fuerzas Armadas y 16 están procesados en este caso. ¿Qué cree que pasó? ¿Hubo un mal manejo en este error militar, de manejo de crisis, mal manejo de los protocolos? ¿Por qué no entregaron a la policía a esos 4 chicos que terminan muertos? Verá, licenciado y colectividad, todas las operaciones de Fuerzas Armadas son planificadas y ejecutadas bajo el amparo del respeto irrestricto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Eso tenga usted toda la seguridad. El ejército ecuatoriano en particular, las Fuerzas Armadas no salen a matar a cualquier persona. No salen a matar, nosotros no torturamos, no lo hacemos, y eso ya habíamos conversado desde las décadas del 70 a los 80. Nosotros somos muy respetuosos, muy responsables, unas Fuerzas Armadas sumamente democráticas, que respetan la vida, en fin. Usted sabe los problemas que tuvimos con los movimientos sociales, nos han faltado hasta el respeto, los grupos. Claro. Octubre de 2019, junio de 2022. Nos han faltado hasta el respeto. Que casi incendiaron Quito. Y querían que nosotros reaccionemos eliminando a ciertas. Nosotros somos muy tinos, las Fuerzas Armadas del Ecuador son muy tinos, muy responsables. Claro, es un acto lamentable, sumamente lamentable, repugnante, porque son menores de edad, son niños. Pero yo sí puedo meter las manos al fuego. Yo les conozco al personal de la infantería aérea. Yo he trabajado con ellos. Son muy admirables, hacen trabajos muy profesionales. Y ellos fueron a una actividad puntual, escoltando, de lo que se ha escuchado y de lo que sabemos, fueron a una actividad puntual, con una orden de operaciones puntual, escoltando, dando seguridad a unos vehículos de la aduana y regresando. Es lo que sucede, a veces hay delitos en flagrancia que nos llaman en ese momento y lo saben hacer muy bien las Fuerzas Armadas. Intervienen y capturan a unos presuntos delincuentes jóvenes. Inclusive la población creo que les entrega el 3er o al 4 joven ahí. Y claro, el error fue haberlos llevado consigo y en la ruta hacia Taura, porque esta unidad provenía de Taura, los abandonan. Nuestro Ese personal, es un craso error. Sí, debían entregar a la policía, más aún cuando la población presumía que hubo acciones ilegales de estos chicos, presumían, pero les dejan en la vía. Sí, es un error. Y pues la justicia tendrá que investigar. Fue un error de procedimiento, pero nuestro personal militar, yo repito, ellos no los mataron. No los torturaron. ¿Cree usted que no los? Yo estoy seguro. ¿Quedaron en la vía, se puede presumir? Quedaron vivos, inclusive hay 1 o 2 llamadas que hacen a los padres. Claro, después de que abandona los militares, hay llamadas a los padres. Y son estas mafias, son estos grupos delincuenciales organizados que, claro, y lo que sí me preocupa, yo ayer antes de ayer de una entrevista, lo que sí preocupa es que existe una campaña que quieren, lógicamente, hacernos quedar mal a las Fuerzas Armadas, desprestigiar a estas Fuerzas Armadas, desprestigiar al glorioso ejército ecuatoriano. Nosotros no somos de ese tipo de Fuerzas Armadas. Claro, nos quieren hacer quedar mal, desprestigiar, y nosotros rechazamos contundentemente. Nosotros somos muy profesionales. Nos duele, sí, es un acto sumamente complicado, repugnante. Son unos niños que eres el futuro. Claro, y hay que sancionar si hay responsabilidad de los uniformados. Pero también la participación de la sociedad,
de los padres, de los amigos, los vecinos. ¿Cómo permiten a los hijos que entren? A esas horas. En Esmeraldas había sicarios, niños. A esas horas uno tiene que saber en qué están metidos sus hijos, sus vecinos. Se reconoce claramente cuando están metidos en problemas de narcotráfico, en delincuencia común, en delincuencia organizada. Se les ve claramente. Usted en la parada ya le ve a un delincuente. Los bienes que caminan, comienzan los relojes, etcétera, ¿no? A tener dinero de la noche a la mañana. Y claro, es la necesidad. Pero estos grupos delincuenciales organizados son expertos en captar a mujeres, a menores de edad, a niños, para hacernos caer en estos errores, que yo lamento mucho. Y claro, lógicamente tenemos que solidarizarnos con los familiares de esos jóvenes, y la justicia tendrá que investigar. Sí, fue un mal procedimiento, hay que aceptarlo, y tendrán que investigar, pero no son así todas las Fuerzas Armadas, son apenas 16 efectivos. Y Fuerzas Armadas tiene que dejar que se investigue esto. Nosotros somos 39.500, casi 40.000 efectivos sumamente profesionales, que todos los días, yo felicito a nuestro personal militar, todos los días salen a arriesgar su vida. Usted ingresa a barrios peligrosos, a cárceles. Una actividad para la cual nosotros no estábamos entrenados. Nosotros nos habíamos preparado siempre para un conflicto externo, y de hecho vencimos. Estábamos hablando del conflicto del 81-95, obtuvimos la victoria militar. Y yo sí, donde he ido, he felicitado, cuando estaba en servicio activo, felicitaba al personal militar. Ellos se prepararon para un conflicto externo y hoy están enfrentando exitosamente un conflicto armado interno para el cual no nos preparamos. Y es obligación del Estado proveer los medios. Yo tengo que ser frontal. Los medios que hemos empleado es gracias al gobierno del el presidente Lazo. Una importante cantidad de elementos blindados, mi general Lara. Esos elementos blindados hemos traído y eso están empleando. Entonces, tienen que los gobiernos de turno, gane quien gane en las próximas elecciones, invertir en seguridad y defensa. Caso contrario, va a haber graves problemas. Muchas unidades, chalecos y cascos caducados no tienen, y nuestro personal se va así a combatir. Y usted sabe que los grupos delincuenciales organizados, las mafias de narcotráfico, tienen armamento de mejor calibre, tienen inteligencia, tienen comunicaciones. A nosotros siempre nos falta helicópteros, camionetas, combustible, y tenemos que apoyarnos en los gobiernos seccionales que nos ayudan, las autoridades, pero siempre será necesario que el Estado apoye a las Fuerzas Armadas, porque caso contrario, y peor aún, algo yo indiqué antes de ayer a quien me entrevistó, peor aún si es que ciertos partidos políticos aliados al narcotráfico vencen en las elecciones, el combate interno lamentablemente se demorará unos 10, 20 o 30 años. Dios no quiere eso suceda. Por eso es importante. Esos movimientos políticos están identificados, los que se solidarizan con Venezuela. Por ejemplo, la Revolución Ciudadana, hay que decirlo. Yo no soy político, no quiero incursionar en política. Pero se han identificado. Pero sí hay que reflexionar bien. Defienden a quienes están en la cárcel de La Roca, de Guayaquil, hay que condenados por corrupción. Hay 17 candidatos. Yo sí tengo claro por quién no voy a votar. Yo tengo bien claro por quién no voy a votar. decir? Hay que pensar en el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No podemos entregar al país a cualquier persona. Esperemos que exista continuidad. Y el gobierno que gane, que siga apoyando a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, licenciado, usted nos conoce. No hemos fallado. Hay errores que hay que corregirlos. Y sancionarlos también. Quienes están debiendo al país es la justicia, la judicatura, jueces corruptos, fiscales, la asamblea. Claro, la parte otras política, instituciones son las que están fallando, y recién estamos un año en este problema. Claro, la gente ya pide resultados. Esto va a demorar. Ha habido la valentía de enfrentarlos, confrontar las Fuerzas Armadas, ciertas instituciones, ciertas autoridades, pero hay otros que están usufructuando de este problema, y a eso hay que mi recomendación, que meditemos muy profundamente por quién se va. Está en juego el destino del país. Sí, usted ha hecho un escenario, porque ustedes son buenos para hacer las apreciaciones de coyuntura. En el escenario probable que ganara ese movimiento político, ¿el conflicto armado interno va a ir para largo? Sí, eso es lo que preocupa, es lo que se preocupa. Y claro, ahorita estamos viendo una campaña de desprestigiar a Fuerzas Armadas. Están politizando el tema de seguridad.
Tenemos que hacer lo que hicimos en 95, unirnos todo el Estado, todas las instituciones en favor de la paz. En favor de la paz, de un objetivo común, integrados todos. Eso fue un mérito del recordado presidente Sixto Durán Ballén, ni un paso atrás. Pero las Fuerzas Armadas nos habíamos preparado 3-4 décadas atrás, ya teníamos el material. Entonces el Estado, los gobiernos de turnos tienen que fortalecer a la policía y Fuerzas Armadas. Y nosotros siempre estamos en continuas capacitaciones recordando estos temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario. Créame que las Fuerzas Armadas son muy responsables. Pero habrá errores que corregir y esperemos que mejores días para el país y confíen en las Fuerzas Armadas. Yo confío ciegamente en nuestros soldados. Son muy profesionales, muy profesionales. Nuestro personal de tropa, nuestros oficiales subalternos, nuestros oficiales superiores. Si ha habido experiencia ya, porque eso da el registro histórico. Cuando en el gobierno de la Revolución Ciudadana, 10 años, se pretendió desinstitucionalizar a las Fuerzas Armadas. Se debilitó el Seguro Social de Fuerzas Armadas, con una ley que luego fue declarada parcialmente la inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Con esa experiencia, en ese escenario, se podría profundizar, agudizar el conflicto armado interno. Claro. Y la confrontación entre ecuatorianos. Así es lo que nos preocupa. Es lo que nos preocupa, porque ya hubo intenciones, usted muy bien lo recuerda, de debilitar a Fuerzas Armadas. Yo particularmente considero que en este conflicto armado interno, en la situación que vive actualmente el país, nos estamos jugando una de las últimas cartas que tiene el Estado. Y ya están queriendo captar a ciertas instituciones, infiltrando en ciertas instituciones, y es hora que las Fuerzas Armadas también salgamos de las cárceles. Se ha convocado a los reservistas. Vamos a ser lamentablemente influenciados por los delincuentes. Hay mucho personal de la policía, lamentablemente, una institución tan necesaria, tan respetable también, pero son fácilmente corrompidos. O sea, la corrupción. Vea los casos Metástasis, Purga, Plaga. Ayer nomás admitían cómo se aliaron a un narcotraficante. Así es una pena. Y eso tenemos que evitar. Por eso digo, es una de las últimas cartas que está jugando el Estado. Y esperemos que... Y el pueblo que tiene que razonar el voto. Claro, hay que pensar muy bien por quién se va a votar. Esperemos que no politicen el tema de la seguridad. Vea lo que sucedió ayer lamentablemente, le asesinan al alcalde de Arenillas. Es lo que nos preocupa. Estamos a vísperas de las elecciones. Dios no quiera sigan matando a más candidatos. Entonces hay que esperar que se recapacite bien, se medite bien por quién se va a votar y esperemos que no haya problemas y mejores días para nuestro querido país, licenciado. Problemas en la justicia, problemas en la política, el caso de la Asamblea, porque también hay que actualizar las leyes, seguir con ese Código Orgánico Integral Penal que de alguna manera ha favorecido a la delincuencia. Es lo que yo le indicaba, licenciado. Quien está debiendo al país no son las Fuerzas Armadas. Es la justicia, es la Asamblea. No quiero ni mencionar quiénes están dirigiendo la Asamblea. Es un problema. Hay que reformar importantes cuerpos legales, hay que apoyar la creación de ciertas leyes desde la misma Constitución, pero no se avanza. Por ahí son las instituciones que están debiendo. Por ahí es a quienes tenemos que presionar para que hagan el trabajo que deben hacer. Caso contrario, tendremos que lamentarnos. Y este combate interno, de ámbito interno, durará muchos años y es lo que no queremos. Tenemos que terminar. Pero se podría agravar si la narcopolítica... Es lo que nos preocupa, que se puede, Dios no quiera, partidos políticos vinculados al narcotráfico ganen las elecciones, este conflicto va para largo. Esa es mi apreciación, licenciado. Entonces, justicia política debieran contribuir para esto, porque no solo Fuerzas Armadas cumplen sus tareas, hay que sancionar si ha habido algún exceso y con ello
y con ello ha dañado el ambiente. El hecho, lo que usted citaba, el decomiso de la droga, un promedio de más de 300 toneladas al año, demuestra lo que está sucediendo en el país. Así es, y las importantes tasas e índices de muertes violentas, a pesar de que han reducido, siguen altas, pero tenemos que seguir combatiendo. Tenemos que seguir combatiendo, no podemos desmoralizarnos, tenemos que seguir con ese mismo ímpetu, con esa misma fortaleza, pero las otras instituciones y el Estado en sí tienen que ayudarnos. No nos dejen, yo alguna vez indiqué, no nos pueden dejar solos a las Fuerzas Armadas, unas Fuerzas Armadas muy responsables, muy respetuosas. Es una tarea del Estado en su conjunto. Sumamente profesionales, pero es una tarea del Estado en conjunto, de todas las entidades públicas y privadas. Es una responsabilidad de todo el país. Si queremos entregar un país sin mayores problemas, no queremos entregar a nuestros hijos y a nuestros nietos un país fracasado. Es malo las comparaciones, pero imagínense Haití, los graves problemas que tiene Haití. Colombia, ¿cuántos años viene combatiendo estos temas delicados de narcotráfico? Hay que solicitar el apoyo internacional, el asesoramiento, la inteligencia, la información. Estados Unidos, cuando retiraron la base de Manta, discúlpeme. Año 2009, gobierno de la Revolución Ciudadana, fue complicado. Cuando se toman errores, decisiones que conducen errores, es una pena. Pero bueno, esperemos mejores días para el país, licenciado. Vamos a concluir este diálogo, general Alexander Le Boyer, pero si bien usted reivindicaba las tareas de Fuerzas Armadas, que de acuerdo con la Constitución son la defensa de la soberanía e integridad territorial, pero en estas condiciones del conflicto armado interno, ¿cree usted que deben mantenerse a los militares en las calles, en los controles, no sé hasta cuándo, en las cárceles? Nosotros vamos a seguir, las Fuerzas Armadas van a seguir trabajando su misión constitucional. No se pueden desafiar nunca de las fronteras, pero hay una gran demanda de que se apoye a la policía, al SNAI. Seguirán controlando los ejes viales, los puertos, los aeropuertos. A pesar de que tenemos limitaciones en el control del espacio aéreo, lo hacemos con radares móviles. En fin, Fuerzas Armadas van a seguir combatiendo, pero es necesario el apoyo, como usted indica, y como todo, y yo también lo indico, el apoyo de todo el Estado en su conjunto. Ya es hora de que entreguemos al SNAI su responsabilidad. Le estamos haciendo el trabajo al SNAI y a ciertas unidades de la policía. Nosotros también tenemos que desaferrarnos. Pero el SNAI se habrá preparado para eso, porque este momento están resguardados con la acción de Fuerzas Armadas, pero el momento que queden solos no va a volver al descontrol, al ingreso de armas que cada cierto tiempo hay que decomisar, entran Fuerzas Armadas, casi se vuelve un círculo vicioso. Es lo que nos preocupa. El SNAI tiene que reorganizarse, reestructurarse, una institucionalización de esa entidad. Caso contrario, estamos tapando los huecos de ciertas instituciones que no cumplen su deber. Es un trabajo en equipo. Se necesita un verdadero consenso nacional para salir adelante. Y Fuerzas Armadas seguirán cumpliendo su misión constitucional y no se olvide que siempre apoyamos el desarrollo del país. Qué trabajo tan profesional que se hace en educación con los colegios militares, pero en ciertos años nos retiraron los colegios militares. Claro, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se cambió la dirección. Salud, educación. Liceo Naval, Colegio Militar, etcétera, para después rehacer las cosas. El INOCAR, el CLIRSEN, el IGM, apoyamos el desarrollo. La conscripción, la reforestación. Entonces, Fuerzas Armadas que siempre hemos apoyado al desarrollo del país. Hay que agradecer y felicitar a nuestras Fuerzas Armadas. Siempre va a haber errores, por ahí alguien que toma decisiones erradas, habrá que investigar. Quizás un poquito más de liderazgo, muy buenos oficiales, en fin. Pero hay que apoyarles a nuestras Fuerzas Armadas. Ellos son, y la policía, ellos son los que todos los días salen a enfrentar y combatir este delicado problema que esperamos no se alargue por muchos años, licenciado. Entonces, ¿deben seguir los militares en las calles en estas condiciones del conflicto armado? En estas condiciones considero que sí, todavía hay mucho que hacer, pero no es solo Fuerzas Armadas, es todo el Estado en su conjunto. Caso contrario, no vamos a salir de este profundo hueco que estamos. Y un mensaje final, general Alexander Le Boyer, para las familias también, cuando ahora hemos visto que por la pobreza, la miseria, evidentemente, pero eso explica, pero no justifica el que los hijos sin controles ingresen al sicariato. Sí, tenemos que
todos estar atentos con nuestros hijos. Tenemos que estar atentos, apoyarles, orientarles, educarles. No es solo el Estado, también es la familia. Son los padres de familia, importante actividad que realizan los profesores. Pero si los padres de familia no estamos sobre nuestros hijos, nos topamos con sorpresas. Y la asamblea que topen estos temas bien delicados, el tema de los menores de edad. ¿Será o no necesario fortalecer las penas a menores de edad? Eso tienen que estar debatiendo. Que ya estamos viendo reiterativamente estos fenómenos que ya se nos están presentando, y Fuerzas Armadas y la policía salen a poner el orden y nos topamos con estas delicadas sorpresas que lamentablemente usted ya sabe cómo ha terminado. Esperemos que no sucedan un error que habrá que corregir, los errores en procedimientos. Y como yo indiqué hace algunos minutos, licenciado, tenemos que unirnos todos, el Estado en nuestro conjunto, todas las instituciones, igual que lo hicimos en 95, y saldremos victoriosos. Nos vamos a demorar algunos años, pero no puede ser 2 o 3 décadas como otros países. Hay que reflexionar el voto, licenciado. Nada más ese es mi mensaje. Ya, este llamado a la unidad, ¿qué diferencia? Usted ha reivindicado la tarea de Fuerzas Armadas que se diferencian con Fuerzas Armadas como la venezolana, en donde perdieron el norte. Están vinculados, se ha denunciado al cartel de los soles del narcotráfico, lo que no ha sucedido como institución en Fuerzas Armadas. A Dios gracias, nuestras Fuerzas Armadas no permitimos eso en los gobiernos que usted muy bien los señaló. Nos hemos mantenido un combate, problemas que teníamos, pero Fuerzas Armadas del Ecuador son muy profesionales, no permitirán que eso suceda. Vea lo que está sucediendo en Venezuela, es una pena. Y quizás hay una dictadura allí. Sí, hay una dictadura. Desaparición, asesinatos. Y para grandes males, grandes soluciones. Vamos a ver qué sucede. Ya se están oyendo ideas de intervenciones de otros países, de la OEA, en fin, complicado. Intervención militar, decía Álvaro Uribe, el expresidente colombiano. Antes de ayer ya se refieren a eso. Unas elecciones que no fueron tan democráticas que digamos. Y quienes sufren son los venezolanos, 8 millones que han huido. Migrado, así es. De Venezuela. Esperemos que esto no suceda acá, licenciado. Esperemos que así sea. Bien, quiero recoger al final de este diálogo con el general Alexander Le Boyer, ex jefe de la Fuerza Tarea Conjunta en Esmeraldas, ex jefe del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y un distinguido oficial, héroe del CENEPA, que ha contribuido en sus casi 40 años vinculados a Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Muchas gracias, general Alexander Le Boyer. Saludos y muchas gracias por la invitación, y nuevamente reflexionemos del voto, licenciado. Buen día. Ese llamado también es muy importante, un voto libre, pero un voto informado, para no caer como en otros países como en Venezuela. Y quiero decir de mi parte finalmente, el general de brigada Alexander Le Boyer penosamente no recibió el ascenso a general de división. Así funcionan las instituciones, que hay que respetarlas, pero hoy profesionalmente nos ha dejado algunas lecciones aquí el general Alexander Le Boyer. Muy amable, general. Muchas gracias, buenos días. 8-9 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo previsto con el catedrático del IAEN, doctor Gabriel Hidalgo, y el debate vicepresidencial. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. El paso lateral de Salinas se encuentra habilitado como vía alterna para el traslado de varios puntos del país